Mateo 14, del 21 al 36. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El título de la meditación de esta noche es: cree y recibirás tus milagros. Cree y recibirás tus milagros. El propósito y el deseo en el corazón del Señor Jesucristo es que vivamos creyendo, confiando en Él, porque Él es todas las bendiciones que nosotros estamos necesitando. Todas las riquezas del cielo se encuentran en Él, pero necesitamos creer para que aquellos milagros no nada más se presenten, sino continúen sosteniéndonos todos los días de nuestra vida. Por eso vemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros en este mundo, anduvo enseñando, predicando la palabra de su Padre Celestial, e hizo muchos milagros que revelaron, que confirmaron que Él era y que Él es el Hijo eterno y el Hijo amado de Dios. Muchas de sus enseñanzas, muchos de sus milagros fueron hechos para que aprendiésemos a tener fe. Porque Dios lo que quiere es que tú tengas fe, que tú desarrolles tu fe, que tú vivas todos los días en fe. Porque la fe, dice, mueve montañas. La fe es la llave que abre las bendiciones, las puertas de los cielos. Por eso hace unos momentos que traíamos las ofrendas al Señor, veíamos que es un reto. Él dice: pruébenme, traigan sus ofrendas y sus diezmos. ¿Y qué es? Necesitamos creerle para poder ver que se abren las ventanas de los cielos. El que no cree, pues no trae su ofrenda,
El que no cree no trae su diezmo. Simple y sencillamente, la fe es la puerta que abre las bendiciones de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo siempre apeló a la fe en las personas. Los incitó, los retó a tener confianza en Él, a tener fe en Él. Y esta noche es el propósito del Señor, que nosotros estemos madurando, creciendo, desarrollando, fundamentándonos, cimentándonos en la fe. Por eso ha venido hablando de fe, porque, ¿por qué? Porque la fe es la que obra los milagros en nuestra vida. Y como nos decía el domingo, todos necesitamos milagros. Todos los días necesitamos milagros. A cada momento, en cada instante, en todas las áreas de nuestra vida. Hoy en lo económico, hoy al rato en lo emocional, mañana en la salud, después en la relación familiar. Pero todo el tiempo estamos necesitando que Dios obre milagros, porque nosotros ya no podemos hacerlo. Y ni a veces los médicos, ni el gobierno, nadie puede hacer las cosas que la humanidad necesita y cada uno de nosotros necesitamos. Por eso vemos que en la lectura que hicimos nos relata el evangelista Mateo que después de que despidió a la multitud, subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo, o es el mayor ejemplo de fe y de confianza. Y Él lo mostró viviendo una vida de fe. Por eso también se conoce a Jesucristo como el autor y el consumador de la fe. Porque Él creyó, óigalo, Él creyó que el mundo y toda la humanidad, los seres humanos de todos los tiempos, podían ser perdonados, salvados por toda la eternidad, si Él cumplía lo que el Padre le había mandado hacer. Una orden de fe. Muere en la cruz, entrega tu vida y vas a abrir la puerta de la salvación a miles, millones de personas que en vez de perderse en el infierno, van a venir a estar con nosotros aquí en el cielo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Por ahí hay una porción de la Biblia, los que han leído la Biblia, que dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio, sufrió todo lo que sufrió, porque Él veía por medio de los ojos de la fe lo que iba a hacer. ¿Por quién? Por ti, por mí, por nosotros. Gracias a la fe que Jesucristo tuvo de que el cumplimiento de la palabra de su Padre se iba a cumplir, Él subió hasta la muerte y muerte de cruz. Y todos decimos amén. El Señor Jesucristo mostró su fe viviendo una vida de oración. Viviendo una vida de oración. Y ahí lo vemos en Mateo 14, versículo 19, que dice lo siguiente. Dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, dice, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Dice, y levantó sus ojos al cielo y bendijo. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Haciendo una oración, como a veces la hacemos entre dientes, en silencio, pero al fin de cuentas, el Espíritu Santo que estaba en Jesús
Él sabía lo que Jesús estaba pidiendo. Y el Espíritu Santo, llevando aquella petición al Padre en su trono celestial, y luego dice que dio gracias, levantando los ojos al cielo, bendijo aquella comida que se iba a dar. Él que estaba dándole gracias, sabiendo, él estaba viendo con sus ojos de fe lo que iba a suceder. Y vuelvo a repetirles, el Señor Jesucristo era un ser humano como tú y como yo, pero el Espíritu Santo estaba en él, y lo que estamos viendo es el cumplimiento del mensaje del domingo en esta porción que Dios quiere afianzar, afirmar en nuestras vidas. Él pidiéndole al Padre, pero ya viendo con los ojos de la fe la multiplicación, y ya estaba bendiciendo aquellos alimentos que estaban entregándole aquellos 2 peces y los 5 panecillos. Y dice que en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 10 al 11, dice lo siguiente. Seguimos viendo Evangelio de Juan, capítulo 6, del 10 al 11. Dice: entonces Jesús dijo: haced de cortar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo ¿qué? Dado gracias. Vean cómo Mateo dice que levantó sus ojos al cielo y bendijo. Pero ya Juan dice que dio gracias. Dio gracias antes de recibir, antes de tener la multiplicación, antes de ver aquella majestuosidad de cantidad de comida, de pan para 5,000 personas, más mujeres y niños. Tenemos que darnos cuenta del milagro portentoso del cual ya estaba dando ¿qué? Gracias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle gracias a Dios por aquellas peticiones que le hacemos, pero dándole gracias como si ya lo hubiéramos recibido. Y esa es la fe que honra a Dios, pero no como una fórmula, sino como una realidad interna de que estamos seguros, totalmente seguros, completamente seguros de que aquello va a ser una realidad. Y entonces vamos a estar contentos, felices, cuando llegue aquello, más felices todavía, como aquella multitud que se alimentó, comieron, dice, hasta saciarse, hasta saciarse. Jesús era el ejemplo de la fe, y la fe en oración, pidiéndole a Dios, como nos enseñó el domingo: pedid todo lo que queréis en mi nombre y os será hecho. Por en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién estaba en él? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba obrando los milagros? El Espíritu Santo. ¿Quién ponía la fe? El Espíritu Santo hacía el milagro. ¿Pero quién puso la fe? Jesús. No sé si los confundí. La circunstancia está, el Espíritu Santo obraba el milagro, pero Jesús oraba con fe, creyendo, y cuando él oraba, el Espíritu Santo respondía a aquella fe. Por eso el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, del tipo de fe que Él quiere que nosotros tengamos, que lo veamos a Él como un ejemplo de fe manifestada. Por eso dice: cree y recibirás tus milagros. Y dice posteriormente que oró dando gracias. Oró dando gracias. Por eso vemos que posteriormente, después de haber estado con la multitud, dice que subió al monte a orar aparte. Dice que cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y vemos que el Señor, la Escritura nos está relatando que después de haber hecho aquel milagro, todavía subió al monte. ¿Para qué? Para orar, para hablar con su Padre Celestial. Y eso es un ejemplo que nosotros podemos tener, porque
Dios nos está mostrando cada día que la oración es la máxima expresión de la fe. La oración es la máxima expresión de la fe. ¿Por qué decimos esto? Porque si no crees, ¿a qué orar? Si no crees que la oración va a ser respondida por Dios, si no crees que tu petición que le estás haciendo a Dios, Dios la escucha y te la va a responder, si no lo crees, no oras. Pero si de veras crees y hay en tu corazón la confianza, la certeza de que vas a tener aquello, oras. Por eso la oración es el clímax, es lo más alto de la expresión de la fe. Y ahí encontramos al Señor Jesucristo orando. Y dice que terminó de darle de comer a la multitud, se subió al monte, siendo todavía en la tarde, y dice que pasó la noche orando, y que en la tercera vigilia bajó y empezó a caminar por el mar para encontrarse con los discípulos, a los cuales les había dicho que pasaran a la otra orilla, como leímos. Por eso vemos que nosotros nos damos cuenta que debemos de estar orando. ¿Cuántas horas más o menos pasaría él orando? Aproximadamente unas 8 o 9 o 10 horas, porque cada vigilia eran 3 horas. Y si hizo 3 vigilias, fueron 9 horas mínimo que estuvo orando. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que estar orando 9 horas. No, la Biblia nunca exige una cantidad de tiempo. Nunca. No nos dice Dios, tienes que orar determinadas horas para que no. Pero sí nos estimula y nos dice que debemos orar, que debemos de apartar tiempo, mostrándole a Dios que confiamos, que creemos que Él nos oye. Y como dice la Sagrada Escritura, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pero para eso necesitas tener fe. Por eso, si no creemos, no oramos. Si creemos que Dios es Dios, lo buscaremos de todo nuestro corazón, todo el tiempo. Y ahí viene un reto a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Crees que Dios es Dios? ¿Crees que Dios responde? Entonces la evidencia de que crees que Dios es Dios es que lo vas a buscar todo el tiempo. Porque si lo que tú tienes es una religión y no tienes una relación con Dios, entonces nada más lo vas a ahora sí que orar cuando vas a comer. Ya es parte de la religión. Señor, gracias por los alimentos, gracias por esto. Pero la fe verdadera, la fe de una persona que cree que Dios es Dios, lo va a buscar en todo el tiempo, en cualquier circunstancia. Y como hemos estado ya en el trimestre que estamos por terminar ya en este mes de marzo, es primero lo primero, y lo que nosotros tenemos que estar es tomando en cuenta a Dios en todas las cosas, por sencillas y simples que nos parezcan. Vas a salir para venir al templo, dile: Señor, llévame con bien, envía tus ángeles, cuídame en el camino para que yo llegue con bien. Cuando yo estés aquí, vayas entrando. Gracias que me permitiste llegar. Señor, gracias que ya están mis hermanos, gracias que ya está el grupo de alabanza, gracias que porque voy a escuchar tu voz. Ayúdame a alabarte, ayúdame a cantar. Todo el tiempo tenemos que hacer no una costumbre, sino una experiencia de relación, de comunión real con Dios. ¿Y sabes qué? Y ahí se va a cumplir la palabra cuando dice: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios quiere que estemos de rodillas y llorando como los monjes que nos pintaban en los monasterios? No. Pero esa es la oración que Jesús practicaba. Imagínense, ibas a alimentar, daba gracias, oraba,
daba acciones de gracias. Dicen que todos los días después de estar sanando enfermos, regresaba y se ponía a orar. ¿Qué es lo que yo me imagino que le decía al Señor? Gracias, 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 gracias. Se la pasaba dándole gracias, pero aunque fuera dándole gracias, ¿qué era lo que hacía? Estar en una comunión íntima, personal con Él. Dios quiere que nuestra fe crezca y se desarrolle, se va a desarrollar mientras nosotros estemos conscientes de su presencia, de que Él está ahí y de que Él quiere bendecirte y te va a bendecir en la medida de que tú tengas la fe para que pueda obrar los milagros que Él quiere darte. Vemos que la narración que le estábamos leyendo, los discípulos se asustaron cuando ya Jesús bajó del monte, los había mandado para que cruzaran a la otra orilla, y dicen que iban remando, pero que el viento les era contrario y que iban con mucha dificultad, y el Señor vino caminando por el mar. Vino caminando por el mar y aquellos estaban atrancados al grado tal que el Señor los alcanzó después de 9 horas que ellos estaban remándole y dándole. Él caminando llegó y los alcanzó, pero no había llegado a la barca cuando dice que lo vieron venir. No sabían que era Él, y la palabra nos dice que se asustaron. Entonces dice, se turbaron, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy. Estaba declarando la esencia del nombre del Dios eterno, creador y sustentador de todo el universo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Qué contrastante este evento. El Señor acercándose, lo ven venir de lejos. Estoy seguro que no lo vieron a 5 metros. Lo vieron a distancia. Yo siempre trato de dar esa ilustración cuando tocamos este tema. Que el Señor Jesucristo mínimo estaba cuando menos a 150 metros cuando lo vieron venir. Y fue cuando les entró el miedo. Empezaron a gritar asustados. El Señor Jesucristo los vio, los oyó, y entonces les gritó y les dijo: no teman, yo soy. Y entonces Pedro reconoció la voz, y entre duda que no dijo: si eres tú, el que viene caminando en el mar, manda que yo vaya a ti. Y le dijo: ven. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor Jesús? Te va a probar tu fe. Te va a decir: lánzate, lánzate. Y entonces dice que él se bajó y empezó a caminar. Yo me imagino que el Señor caminando, si estaba a 150 metros, y él empezó a caminar, mínimo, caminó de aquí a donde está la pared, allá atrás. O sea, no es que haya caminado un paso, 2, 3 pasos y ya se hundió, no, sino que caminó un buen tramo, y caminando, pero mientras iba acercando a Jesús, empezó a voltear, empezó a razonar, empezó a cavilar, empezó a darse cuenta de que lo que él estaba haciendo era imposible para un ser humano caminar en el mar. Era imposible.
para un ser humano caminar en el mar. Primero se dio cuenta de eso y segundo volteó a ver las olas y volteó a ver el viento que venía fuerte contra él y dice, tuvo miedo. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que mirando el mar y el viento, quiere decir que quitó los ojos de mirar a Jesús. Si tú apartas tu vista, si tú apartas tu atención en tus problemas de todos los días de Jesús y te olvidas de que Él está ahí, es más, voy más lejos, de que Él está contigo, parado junto a ti, porque el Señor Jesucristo está en nosotros y con nosotros. Entonces nos olvidamos de Él y fácilmente vamos a ver los problemas y vamos a angustiarnos, vamos a desesperarnos y vamos a tener miedo y nos vamos a empezar a hundir. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos fortalecidos en la fe, conociendo quién es Él. Él quitó los ojos de Jesús y al ver que no era posible hacer lo que estaba haciendo en lo humano, empezó a hundirse y empezó a tragar agua. Porque no nada más estaba diciendo, ay, estoy aquí nadando, no. Empezó a hundir y empezó el Señor, ay, cuando salía al aire tirando manotazos, ¡sálvame! El Señor lo dice que lo levantó, tomándolo de la mano. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí entramos a un nivel. La fe es fe. No es medio que creo, medio que pienso que. No, o creemos o no estamos creyendo. Tenemos que creer que Él es Dios y que Él puede hacer todo lo que nos ha dicho. Cuando Él quitó sus ojos de Jesús, empezó a hundirse. Su confianza dejó de estar puesta en Él, porque empezó a mirar todo lo que le estaba rodeando, la problemática que tenía, y todavía más cuando ya se estaba ahogando de verdad. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la fe es confianza, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí encontramos que dice que lo asió de la mano y le dijo, hombre de poca fe. Y cuando subieron él a la barca, se calmó el viento. Entonces los demás discípulos que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuál es tu conclusión en esta noche al oír este relato? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Serías capaz de unirte a los demás discípulos, o seremos capaces de unirnos a los demás discípulos diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Porque a partir de ahí, entonces vas a empezar a desarrollar tu fe y llevarlo a otro nivel. Que nunca se te olvide que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Todopoderoso. Cuando quitamos nuestra mirada de Él, que es el autor de la fe verdadera, el autor de la fe genuina, la fe que Dios demanda, si la quitamos nuestra mirada de Él, va a desaparecer. Y solamente manteniendo nuestra mirada, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, el miedo y el temor no tendrán cabida en nuestra vida. Tenemos que mantener nuestra vida
nuestra vista mirando a Jesús, recordando que Jesús está contigo. Jesús nunca te deja, Jesús está presente. El miedo es un ataque que nos agarra cuando nos apartamos nuestra mirada de Él y nos olvidamos de que Él está. Pero si nos apartamos del Señor y nuestros ojos van hacia las cosas, pronto tendremos miedo, y hundirnos no será una imaginación, sino va a ser una horrorosa realidad, porque nos estaremos hundiendo en las oscuras y negras aguas y peligrosas aguas de la vida diaria, que está llena de tinieblas, peligros, pobreza, enfermedad y muerte. Es tan importante que nosotros veamos que esa expresión que hizo Pedro, Señor, sálvame, es una expresión que es un clamor que la palabra nos menciona en Jeremías 33:3, y Dios, el Espíritu Santo, inspiró al profeta Jeremías para que él escribiera ahí estas palabras que dicen: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Buscar a Jesús, clamar por su ayuda, y Él dice: clama a mí y yo te responderé. Como el Bartimeo el ciego. ¿Qué hizo Bartimeo el ciego? Vamos a Marcos 10, 46 al 52. Rápidamente otra experiencia. Marcos 10, del 46 al 52. Ya lo tenemos en pantalla. Dice la palabra, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¿qué estaba haciendo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vete, tu fe te ha salvado. Pero ¿qué fue lo que produjo aquella fe en aquel ciego llamado Bartimeo? Lo que produjo aquella fe fue el hecho de escuchar y entender quién era Jesús. Por eso ahorita acabamos de ver que la escena de los discípulos en el mar, le reconocieron y le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Y no debemos de ir separando, sino al contrario, ir armando lo que el Señor Dios Todopoderoso nos está enseñando. No quites tus ojos de Jesús como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso. Por eso cuando Bartimeo oyó que era Jesús, gritó y dijo: Jesús, hijo de David, que era como se conocía entre los judíos al Mesías, al que iba a venir, el Hijo que descendería del cielo, el que vendría del cielo, era conocido como el Hijo de David. Así esperaban al Mesías.
Entonces cuando él empezó a declarar Jesús, hijo de David, le estaba diciendo: yo sé que tú eres el que descendió del cielo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Eso fue lo que entendió Jesús. Por eso le dijo: a ver, tráiganlo. ¿Qué quieres que te haga? Imagínate, el Dios eterno que recobre la vista. ¿Cómo nada más así? ¿Que recobre la vista? Pues ¿quién cree que era? Jesús, el Hijo de Dios, que era Dios, no era un médico, no era un curandero. Le pidió el milagro que era un imposible. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús todos los días, en cada momento, creyendo que Él te va a hacer el imposible. No dejes de confiar, no dejes de creer, no dudes nunca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso lo encontramos ahí diciéndole: Señor, que recobre la vista. Jesús, hijo de David. Y luego nos dice, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Tienes alguna petición? ¿Tienes alguna petición en esta noche? Clama al Señor. Clama al Señor. El Señor Jesús siempre responde al llamado que sale del corazón, buscándole a Él de todo corazón. ¡Wow! El Señor Jesús responde siempre al llamado que sale del corazón, buscándole a Él de todo corazón. ¿Oíste? ¿Escuchaste? ¿Sabes qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo? También clamó, también gritó, también pidió. O sea que Dios nos está diciendo en esta noche: pide, clama, busca, pero cree, ten fe. Y esta noche va a ser otro martes de victoria, con milagros que Él está preparando el corazón para todos aquellos que quieran creer y quieran recibir el milagro en esta noche. Yo le dije al Señor, como se los comenté el domingo: Señor, ¿por qué tenemos que estar? Y dijo: porque yo quiero dar más milagros a mi pueblo, a mis hijos. Quiero bendecirlos. No dejes de hacerlo, porque si nada más uno lo cree y lo necesita, yo me gozo en bendecir a los que creen y tienen fe en mí. Por eso cuando Pedro dijo: Señor, sálvame, dice, extendiendo la mano, lo asió y lo sujetó. La enseñanza: hay que confiar, hay que tener fe siempre, a pesar de las circunstancias, por terribles que sean. Él es el Dios de amor y de misericordia. Él es el Dios de amor y de misericordia. Satanás siempre va a tratar de que dudemos del poder y del amor de Dios, que Él quiere sanarte, quiere ayudarte, quiere auxiliarte, quiere darte el milagro que tú necesitas. Por eso en esta noche Dios está aquí diciéndonos: ¿cuál es? ¿Qué es lo que quieres que yo te haga? ¿Qué es lo que quieres que yo te haga? Por eso en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Ponte de pie. Ponte de pie. Volvemos a lo mismo. El Señor está haciendo un reto fuerte y poderoso a nuestras vidas. Jesús, Hijo de David, Señor, el que desciendes del cielo, el que bajaste del cielo, el Mesías que hemos estado esperando, el que va a ser la victoria de Israel, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo le dijo:
¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Tomo la palabra, vengo aquí al frente, y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Somos como el ciego. El Señor nos está diciendo: ¿qué quieres que te haga? Hoy puede ser el día, la noche de tu milagro. Lo que has estado esperando, lo que el Señor te ha venido llamando. Yo sé que hay una lucha de fe y el diablo quiere robarnos la fe. El diablo quiere arrancarnos. El diablo no quiere que creamos, no quiere que recibamos nuestras bendiciones, porque Él quiere tenernos derrotados, quiere tenernos enfermos, quiere tenernos empobrecidos, quiere tenernos con nuestros hijos con problemas, quiere que tengamos problemas en todas las áreas. No quiere que confiemos en Dios, y es un reto de cada ocasión. Pero el Señor está abriendo, va caminando el Señor, va pasando. Y en esta noche el Señor te dice: ¿qué quieres que yo te haga? Empieza a orar. Acuérdate que el Señor nos pide que oremos, porque la oración es la máxima expresión de la fe. Y en este momento tú estás haciendo tu oración, tú estás haciéndole tu petición, estás clamando. Y lo que harás, el Señor está aquí, Él está aquí, Él está aquí. No lo vemos, Él es Dios. No lo vemos, Él es Dios. Declarando sanidad. Declarando sanidad, nada más. Nada más es una respuesta, unción, unción. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y solamente recíbela. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Oh, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser
liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Decimos, su nombre es Jesús, 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 nombre sin igual. Sin igual. Cuando el Señor Jesucristo, bueno, sí, cuando el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros debemos de tener fe a pesar de las circunstancias, por terribles, difíciles que las veamos, las circunstancias que nos rodean. El diablo inmediatamente empieza a atracar nuestra fe. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que, fíjate esto, por qué esto? No te distraigas, centra tus ojos y tu mirada en Jesús. No importa la circunstancia por quien nos esté rodeando, tú sal de aquí diciéndole: gracias, gracias por el milagro, gracias Señor Jesús, tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador y el sustentador de todo el universo. Padre, te damos gracias esta noche porque estás aquí con nosotros. Señor Jesús, te pedimos tu bendición, que cada petición de esta noche, que cada milagro que te estamos rogando y pidiendo que sea en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor, en el negocio, en los estudios. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra que hoy nos diste decía que si nosotros te conocemos y sabemos que tú eres el Todopoderoso, y si estamos pidiendo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y sabemos que si nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Padre, porque tú nos invitas a que estemos tranquilos, contentos, y nos vamos esta noche felices, sabiendo, Padre, que la obra ya ha comenzado, el milagro ya comenzó en nuestras vidas, y todos decimos amén. Una alabanza de confirmación. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra acción de gracias por estos milagros que tú nos has dado esta noche. Gracias, Señor, te alabamos. Dios de milagros, haz tu obra en mí. Estos milagros ya despeja mi duda. Echamos fuera toda duda, Estás aquí, toda duda, toda mentira que el enemigo quiera lanzar o nos está lanzando. Milagros, tú
todo lo puedes. Con una palabra será suficiente. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú vives y estás aquí con nosotros. Gracias. Sabemos, Padre, que aunque salimos de este lugar, de este santo lugar, tú vas con nosotros y estarás junto a nuestra cama, a nuestra hamaca, cuidando y guardando nuestro sueño, y tus milagros se estarán realizando en cada uno de nuestros hogares. No permitas que la fe la perdamos porque veamos las circunstancias difíciles de la tormenta, el viento, sino podamos declarar: Jesús, Hijo de David, gracias porque tú eres el Dios eterno. Bendito seas, Señor. Escuchamos tu voz que dice: tu fe te ha salvado. Amén. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Les damos un abrazo en el nombre de Jesús. Les amamos. Nunca dejen de confiar ni de ver al Señor Jesucristo en sus vidas. En toda circunstancia, pónganlo en primer lugar. Pasen el día confiando, creyendo. Y si no ha llegado, va a llegar. Porque el Señor nunca se olvida de nuestras peticiones. Amén. Amén. Que pasen muy buenas noches.